explicar es que la responsabilidad social es como el norte del crecimiento de la ciudadanía. Es decir, tanto individual como grupal. Si no existiera en la sociedad lo que se llama responsabilidad social, ninguna nación, pueblo o grupos de personas puede progresar. Porque el progreso hoy en día es impensable, progresar en todos los aspectos, económico, ambiental, en todos los aspectos, no solamente progreso desde el punto de vista. Sí, esta clase van a estar en la plataforma, no se preocupen. De hecho que hay que poner porque hay muy pocos libros que tratan sobre estos temas. Estoy tratando de conseguir un libro colombiano que yo leí una vez cuando era joven, feliz y soberano. Y si consigo eso, voy a compartir con ustedes. De tal manera que puedan encontrar de dónde leer, ¿verdad? Bien, como les decía, la responsabilidad social, que puede ser una responsabilidad empresarial, grupal, profesional, individual, eso dependiendo del nivel de organización que estemos hablando. Lo cierto y lo concreto es que en todo, en todas las, ¿cómo se llama? En todos los niveles existe una responsabilidad social y que es el norte de todo progreso. O sea, nunca hay que pensar que vas a progresar en la vida profesional, grupal, individual, si no hay una responsabilidad social. Es la manera en que la sociedad avanza. Por eso que en realidad este tema de la responsabilidad social es bastante nuevo, no es una cuestión muy antigua. Si bien en la época de Aristóteles y toda esa gente de la antigüedad ya hablaban, o sea, no hablaban con estos términos de responsabilidad social, pero sí ya mencionaba que las personas que son más beneficiados por la ciudadanía tenían una responsabilidad con ellos, más allá de sus obligaciones. O sea, es como, por decir así, ustedes que van a ser médicos, son un grupo de privilegiados de la sociedad que tiene un estatus diferente. Y eso no significa que vos sos superior a las otras profesiones o las personas que no tienen profesión. No se trata de eso. Sino el estatus no es la condición que uno asume, sino es la condición de que la ciudadanía te da a vos, que es diferente. A ver, no es ser jefe. La jefatura se te da, o el ser director de algo, te da otra autoridad, que es superior a vos. Sin embargo, el ser líder, por ejemplo, en un hospital o en el ámbito que uno se desempeña, eso no te da un papel, ni cualquier autoridad. Eso te da la gente que te rodea. O sea, uno no es líder, uno no puede autodenominarse líder, sino uno lo que puede hacer es liderar y que la gente te reconozca como líder. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, hay una diferencia enorme en que la gente te otorgue en la sociedad un estatus porque vos sos médico,
cosa que se va perdiendo también. Por eso hay mucha preocupación en la sociedad médica hoy en día. Se ha perdido muchísimo esa, o sea que la ciudadanía ya no lo considera al médico como la última palabra. Hoy en día yo creo que gran parte de la ciudadanía cree que un gran número de médicos son comerciantes. Entonces, eso, por ejemplo, cambia el estatus. No es que la profesión en sí te da un estatus, sino la gente es la que te da el estatus. Y luego tu conducta, dependiendo de cómo lo asumas. Acuérdense que yo, y creo que todos los profesores que estuvieron en contacto con ustedes, el conocimiento o el aprender es saber, hacer y ser. Son los tres pilares del conocimiento. Entonces, el saber te da la ciencia directamente y el ser te da la educación, te da el conocimiento, y el ser, mejor dicho, el hacer, te da todo en el conjunto. Si las tres condiciones se conjugan, vos sos un buen profesional, vos sos una buena persona. Porque hay buenos profesionales que no son muy buenas personas. Y hay muy buenas personas que no son muy buenos profesionales. Entonces nosotros lo que queremos ser es un buen profesional y una buena persona. Muy bien. Entonces me gustaría definir lo que es la responsabilidad. Así como dice su nombre, responsabilidad procede del latín responsum, que a su vez viene del verbo respondere, que a su vez con el prefijo re, que alude a la idea de repetición, de volver atrás, y el verbo respondere, que significa prometer, o sea que es como reprometer o comprometerse, es como auto obligarse. Fíjense que una cosa es que te obliguen y otra cosa es que te auto obligues. Por ejemplo, podemos poner, si uno tiene unos padres ancianos, no estás obligado por ley, por decir así. Si bien está pasarle un poco para que no pase tan mal y toda esa historia, ¿verdad? Pero compartir, vivir de cerca sus necesidades y sus debilidades. Eso es auto obligarse, o sea que es como comprometerse con esa persona, en este caso los padres ancianos, a sobrellevar su ancianidad. Así como también si uno es papá o mamá, si bien hay una ley que te obliga a atender a los niños pequeños, la responsabilidad va más allá de esa obligación que te impone la ley. Por ejemplo, cuando llora a la noche un niño, la ley dice que vos tenés que atenderle, pero no dice que tenés que levantarte a las 3 de la mañana a darle de mamar o cambiarle el pañal o bañarle o lo que sea. Eso no dice, solamente atender. Y uno si no se auto obliga, puede cumplir lo mínimo. Le atiende, le da de comer, le viste, le baña, pero en las horas que tiene que ser. Y ya está. Entonces, la responsabilidad va un poquito más allá de lo que impone la ley o lo que impone la obligación externa. Y el valor de la responsabilidad reside en que gracias a este valor nos cuidamos unos a otros, alcanzamos el desarrollo familiar, comunitario y social. Cuando alguien no es responsable, no es que solamente su propio crecimiento es lo que se está afectado, sino que perjudica a los demás. Por ejemplo, ser responsable, por ejemplo, no pasar la luz roja.
Y cuando uno no es responsable puede pasar la luz roja y empezar a poner en riesgo a muchas personas, ¿ya? Ahora, eh, desde el punto de vista del médico, no solamente es hacer o no hacer. O sea, mejor dicho, no es que no haciendo es uno responsable, también no haciendo. Es decir, a ver, al médico generalmente no se le cuestiona el por qué le opera a un paciente. Se tiene que operar y se opera. Ya está ya. Bien, un médico responsable, si no hay necesidad de operarlo, no lo opera. Dice no. Y si es necesario, y se le opera ya. O sea, por activa o por pasiva. Eso es muy importante tener presente. Bueno, a mí me gustaría decir que la responsabilidad es un valor y una cualidad que ya es inherente al ser humano. Cosa que no es cierto. O sea, en realidad no. Si esto fuera un valor o una cualidad inherente al ser humano, no habría ni una persona irresponsable en el mundo. Eh, y la verdad es que es un valor o una cualidad de algunas personas. Ahora, hago una pregunta. Según ustedes, ¿qué es lo que nos vuelve responsables? Según ustedes. Pienso yo, profe, que sea por el medio que nos desarrollamos, por ejemplo, nuestra familia, desde empezamos chicos hasta sermos adultos. O sea que es como una costumbre. Sí, que nos Algo que nos inculcan, bro, O desde sea que pequeño. es una Un educación. sentimiento que podría estar tratando, por ejemplo, algo así como tu pariente o algo. Tratarlo como tu semejante. Claro. O sea, es una educación entonces. Se puede adquirir la responsabilidad. No se nace con la responsabilidad. Se adquiere. Y más se adquiere, en realidad es el conjunto de, una conjunción de las dos expresiones. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno dice es el medio donde uno se desarrolla, es que vemos padres responsables, hermanos responsables, vecinos responsables, bueno, todo lo que te rodea son responsables. Eh, por lo tanto, eh, es una forma de educar. O sea, fíjense que educar no solamente no es hablar nomás, sino también hay que actuar, hay que ser. La educación es una, una forma de realización de las personas que van educando y también las personas que van recibiendo la educación. No es que solamente es unidireccional, es bidireccional. O sea que el que está educando tiene que ser lo que dice. No puede ser, a ver, hay que ser responsable, hay que estudiar, hay que presentar los trabajos y qué sé yo, qué sé cuánto, todo. Pero vos llegás tarde, vos no tenés un apego a la familia y toda esa historia. Entonces todo lo que uno dice cae en agua de borrajo, o sea, no pasa nada. Por ese motivo que es muy importante adquirir ese valor. Y ese valor se adquiere a través de la educación y sobre todo la conciencia.
Y la conciencia, todos tenemos conciencia, todos, hasta el más irresponsable. Pero la conciencia se vuelve más hábil o más sensible con el conocimiento. Es decir, que el que más conoce es más responsable. Por ese motivo también es muy importante entender de que por ser médico uno ya adquiere un cierto compromiso con la sociedad. El hecho de saber más. Sobre un tema, evidentemente, pero probablemente no sepa mucho de filosofía o de derecho o qué sé yo, no sé. Pero sí, mucho más que cualquier otro ciudadano sobre medicina. Entonces, eso le da un estatus diferente, o sea, la gente le da un estatus diferente, toda vez que vaya acompañado de una conducta moral y ética. Si vos sos médico y sos un bandido, evidentemente la gente no te da ningún estatus. O sea, vos no tenés ante la sociedad un estatus muy particular o diferenciado. Bien, entonces, el ser humano que cumple con sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de sus actos, sería la persona responsable. Fíjense que decir también es una responsabilidad. Yo no puedo inventar, por ejemplo, voy a poner como ejemplo a Jonathan. Te puedo poner como ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo decir, Jonathan no asiste luego a clase. Y yo no sé si asiste o no asiste. Eso es decir una irresponsabilidad, ¿verdad? Y la gente se da cuenta Sí, cuando... profe, yo asisto a la clase. Claro. Entonces, es importante entender que la responsabilidad no solamente es hacer, también es decir, también es ofrecer algo. O sea, yo no le voy a ofrecer drogas a la gente. Es un acto irresponsable e ilegal. Pero más irresponsable porque tiene una consecuencia en la sociedad que destruye a la sociedad. Y responsable quien entiende las consecuencias de hacer o dejar de hacer lo que promete. Debe comportarse de manera correcta y garantiza el cumplimiento de los objetivos. O sea, fíjense que la responsabilidad tiene una amplitud enorme en la vida de las personas, que no solamente es responsable es estudiar, responsable es entregar trabajo, responsable es dormir ahora, o sea, también es respetar a las personas mayores, los padres, los hermanos, los compañeros, sobre todo bueno, yo no les he contado a ustedes, ¿verdad? Pero seguro que hay algunos compañeros que les cuesta a ustedes respetar, como a mí también, ¿verdad? Tengo compañeros y compañeras que me cuesta respetar, porque eso es la norma de la vida. Entonces, respetar es una responsabilidad. Bien, ¿hay alguna cosa que ustedes quieran comentar sobre el tema? No, profe. No, profe. ¿No? El otro aspecto muy importante es afrontar los errores cometidos. Eso cuesta un poco más. Porque primero nadie se quiere acusar como culpable de algo, de un acto que salió mal. Y para afrontar los errores, lo primero que se tiene que hacer, ¿qué es? Reconocer que te equivocaste. El que no reconoce sus errores, no hay forma de que se haga responsable de eso. Y lo normal es que lo primero que uno pueda decir en la vida es, no, yo no soy responsable de eso. Yo
nada. Y lo que hay que hacer es evaluar si eso es así o no, autoevaluarse, que también forma parte de esta asignatura, y no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el vista corporativo, ¿verdad? En otras palabras, entonces, la responsabilidad significaría cuidar de sí mismo y de los demás, en respuesta a la confianza que las personas depositan entre nosotros. Por ejemplo, al médico se le deposita una confianza muy especial en la sociedad. Y cuidar de sí mismo y de los demás es dar esa respuesta. O sea, no ser honesto con el paciente, por ejemplo, es no cuidarse de sí mismo y tampoco de los demás. Bien, cuando somos responsables estamos expresando el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás. Es decir, volvemos al principio, ¿verdad? Que la responsabilidad social es el pilar del crecimiento de la comunidad, de la ciudadanía o de la sociedad. Si no hay compromiso o responsabilidad social, es imposible. Ustedes habrán escuchado alguna sentencia, por ejemplo, solamente en la televisión se le llama culpable a las personas que fueron encontrados responsables de algún hecho. En realidad, la sentencia siempre dice a fulano de tal se le encuentra responsable de tal o cual hecho. Y por lo tanto se toma tal o cual determinación referente a lo que dice el derecho. O puede decir también que no se le ve ninguna responsabilidad en tal o cual hecho. ¿Ven? No habla desde el punto de vista de quién es culpable o no, sino de ser responsable. Bien, ahí es donde también es muy importante señalar que para ejercer la profesión médica, uno tiene que interiorizarse de las normas que lo rigen. O sea, no es que uno tiene que ser abogado para ser médico. No, solamente es igual que ser comerciante. El comerciante tiene que saber cuáles son las leyes que le rigen, porque si no le van a multar. En el caso del médico no es que solamente le van a multar, sino lo más probable es que vaya a parar en la cárcel o tenga que pagar una suma que tiene que pagar toda la vida. Porque esa es también la contradicción de lo que es nuestra ley, ¿verdad? Cuando un acto médico es juzgado y encontrado responsable de ese hecho, las multas suelen ser 1.000 millones, 2.000 millones, una cosa así. Y tu salario es 15 millones. Eso en toda la vida no vas a pagar todo. Entonces es un poco complicado, ¿verdad? O si podés alcanzar eso, probablemente con muchos esfuerzos adquiriste un vehículo, una casa, lo que digas. Tienes que al final vas a perder todo porque alguien te declaró responsable de un hecho. Bien. Entonces, eso es otro aspecto de la responsabilidad en el derecho, o la responsabilidad legal, ¿cierto? Que también puede ser por acción o por omisión. Eso siempre es así. Otro esquema que me gustaría tocar con ustedes es lo que se llama autonomía. Bueno, hoy en día la autonomía médica está en jaque, por decirlo así.
yo no soy uno que está muy en contra de los protocolos, pero ser muy protocolista también quita un poco la autonomía al médico. Por ejemplo, a ver, en este tema del COVID, es donde más yo he visto en muchos aspectos, ya estaba establecido qué medicamento tiene que tomar, el tratamiento que debe seguir en general, y prácticamente el médico ya no pensaba que podría haber algunas variantes. Y si pensaba, ya empezaban a tratarse con desprecio, pues, los otros colegas. Algunos decían que hay que usar antiviral hasta los 10 días, otros después de hasta 15 y una cosa así, ¿verdad? Y al final nadie sabía exactamente lo que tenía que hacer, o sea, aparentemente, ¿verdad? Pero eso es porque se ha robado la autonomía médica. ¿Y qué es lo que es la autonomía médica? Es la capacidad individual de autodeterminar y decidir, actuar y evaluar de modo independiente. Eso es la autonomía. Y el médico tiene una autonomía. Eso no es que lo digo yo nomás. Todo lo dice la ley y la ciencia. O sea que ustedes están estudiando no para que alguien le diga qué es lo que tienen que hacer. Ustedes están estudiando para tomar determinaciones o decisiones, actuar y evaluar de modo independiente sobre una situación de salud de un paciente. Esa es la realidad de lo que estamos hablando. Ahora, si hay personas o autoridades, porque generalmente es así, llegamos al ridículo. Le voy a comentar un detalle que a mí me parece ridículo. Que en las instituciones públicas se le daba 14 días de aislamiento a un paciente que salió negativo por el solo hecho de hacerse la prueba del PCR. Eso era protocolo. Y yo discutía eso, de cómo, pero ¿cómo si es negativo? ¿De qué le vamos a aislar? O sea, si le aislamos, él no está infectado, no está contaminado, y puede irse al supermercado, puede irse al cine, puede irse a donde sea, pero menos venir a trabajar. No, hay una incongruencia, y ahí es donde yo siempre digo que se pierde un poco la autonomía por una cuestión de protocolares. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que si alguien sale positivo, evidentemente tiene que estar aislado. No hay ningún problema. Pero una persona que salió negativo, no sé, no entiendo por qué se le tiene que aislar. Es más, yo creo que no se cumple el aislamiento porque el paciente sabe que no está contaminado. No sé si me comprenden la idea. Sí, profe. O sea, muchas veces el protocolo en sí te limita mucho la autonomía. A eso es lo que quiero llegar. No es que yo sea antiprotocolar. Los protocolos son espectaculares. Eso no es pero se tiene que reevaluar el protocolo cada cierto tiempo, porque, inclusive para cada situación. A ver, un protocolo dice, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, un paciente cuando ingresa tiene que tener todos los estudios auxiliares, ya sea de laboratorio, rayos X o tomografía. Tomografía un poco menos, pero bueno, hasta rayos X. Y viene un paciente porque le mordió un perro y se le toma el mismo protocolo. La pregunta que yo hago es, radiología, por ejemplo, ¿para qué se le va a hacer si no mordida de perro? O sea, no hay un secreto ahí que no, parece que le rompió el hueso del perro. No se trata de eso, es una mordida así que le agarró los gemelares y nada más. Entonces, en esos casos también los protocolos se tienen que reevaluar. No puede ser que se le aplique a todos el mismo protocolo.
No sé si me comprenden la idea. Sí, profe. Sí, profe. Profe, se entiende. Muy bien, profe. En cuanto a la dualidad de la responsabilidad, porque fíjense que cuando hablamos de autonomía, automáticamente hablamos de responsabilidad. Es más, solamente las personas responsables pueden tener una cierta autonomía. No cualquiera puede tener una autonomía. ¿Se entiende la idea, verdad? A ver, cuando ustedes o yo o cualquiera de nosotros éramos niños, no teníamos, o nuestra autonomía era mínima. Siempre tenemos autonomía, pero eran mínimas. Y luego cuando íbamos creciendo, esta autonomía iba aumentando. Así también ocurre con nosotros, ¿verdad? En la profesión. Al principio, nuestra autonomía es bastante limitada, pero a medida que vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo también responsabilidades, lo que significa que aumenta nuestra autonomía. Entonces existe una dualidad referente al tema de responsabilidad. Uno es la responsabilidad como obligación de rendir cuentas, que es lo que te impone la ley o la que te impone la sociedad o la que te impone esa responsabilidad que nos da gusto. Una de las responsabilidades que nos da gusto es levantarse temprano y ir a trabajar. Esa es una responsabilidad muy desagradable para cualquier ciudadano, independientemente de que le guste o no le guste el trabajo. Pero el hecho de levantarte temprano y ir a trabajar, ese es una responsabilidad como obligación. O por ejemplo, cuando el error más grande que comete un estudiante es tener una responsabilidad como obligación. El estudiar cuando vos en realidad no querés estudiar. Es lo mismo, o sea, es lo mismo que, o sea, para ustedes el trabajo es el estudio. O sea, que ustedes están trabajando cuando estudian. Y sin embargo, los que ya tienen una profesión o que ya están ejerciendo la profesión, el trabajo es bolito, se tiene que levantar temprano, es hacer las cosas que sabe hacer. No, todas las parciales van a ser presencial. Alguien me preguntó ahí en el chat. Porque es una disposición de la... No sé que eso cambie, ¿verdad? Pero hasta el momento todas son presenciales. Entonces existe esta responsabilidad que decía que como una obligación, y luego existe la responsabilidad como deber personal y universalizable. Que eso es, y son los valores que uno toma como responsabilidad. Por ejemplo, respetar la dignidad humana. Ese es un deber personal. O sea, sobre todo en medicina, respetar la dignidad humana es elemental, es lo primordial, porque el paciente lo primero que siente es cuando se le vulnera su dignidad. Porque es fácil de vulnerar la dignidad de las personas. Hacerle nomás sentir culpable de su enfermedad. O hacerle nomás sentir de que no está mejorando porque no está tomando su medicamento y él está tomando. O, ¿cómo se llama? No pudo venir porque murió su perro. No pudo venir a la consulta porque murió su perro. Y entonces le mandas al Congo belga y en canoa. Entonces, en realidad, ese tipo de actitudes está en contra de la dignidad de las personas. O sea, el hecho de dudar sin fundamento
a las personas ¿quién dice no pudo irse a rendir optativa, profe? No entiendo eso. Yo, profe, como estaba diciendo el tema de la dignidad. No, ya sea así. Bien. Y acá dice que suerte, doctor, te vamos a conocer. ¿Quién vio este? ¿Quién es él o la que me quiere conocer? Y cierto que no me conoce, Ruth. Eso es rarísimo. No, doctor, todavía no te conozco. ¿En serio? ¿Y vos qué curso estás? Cuarto, Cuarto curso y todavía no me conoces, pero vos entraste desde el principio en la facultad, ¿o cómo es? ¿O entraste ya después del segundo curso o cosas así? bola, doctor, sí te conozco. Ahí se vio cuarto curso, pero no sé cómo. Bueno, aquellos que están ahora en el segundo curso, eso sí, probablemente no me conocen. O sea, me Doctor, conocen mi voz. Sí, escucho. yo sé que es muy temprano todavía y disculpe que le interrumpa, ¿verdad? Sí, Pero a nosotros la facultad nos pidió las fechas de los exámenes. sí, Más o menos qué fecha más o menos estaríamos rindiendo ahora. Yo no sé entiendo. si usted ya tiene su plan. No, eh, lo que tenemos es un periodo, sí, que ahora mismo no recuerdo, pero tenemos un periodo, por ejemplo, creo que estaría ya por fines de abril o comienzo de mayo, el periodo de una semana, una cosa así, ¿verdad? Y en esa semana tenemos que colocar nosotros. sí, no, pasa que a nosotros la facultad no sé, alguien respondió eso, pero a nosotros la facultad nos dio la opción de Sí, que nosotros sí, nos adecuemos, por ejemplo, yo estoy en el cuarto año ahora, sí, y si nosotros queremos cambiar, por ejemplo, semiología antes, unas semanas, semiología quirúrgica la otra semana y cosas así, ¿verdad? sí, Y yo no sé, ¿verdad? Si los otros cursos no van a tener problema para poder elevar en el calendario, ¿verdad? Porque según tengo entendido, segundo y tercer año también están llevando esta materia, ¿verdad? Si no les va a perjudicar a ellos, nosotros tenemos dos fechas que queremos plantearle a usted. Y si los demás están de acuerdo para eso, que la primera parcial sea el 21 de abril y que la segunda parcial sea el 16 de junio. bien. Yo no tengo ningún inconveniente de poner la fecha que ustedes decidan. Por eso es importante ustedes tener un delegado o delegada. Sí, Y justamente nuestro delegado nos está llevando esta materia, doctor. Por eso yo justamente estoy, no sé, una compañera está escribiendo en el chat, ¿verdad? Pero yo estoy planteándole justamente para que ellos vean en su grupo si no les perjudica o nada de eso. Por eso le estoy preguntando. Estoy haciendo un planteamiento, no que se haga eso. claro, bien. Fíjense que para el Buenas tardes, conversatorio, doctor. sí, ¿qué tal? Quiero decir más. Viste que estamos varios cursos acá. Yo creo que deberíamos hablar todo primero para Sí, elegir la fecha. Porque estamos así, también unos cuantos de quinto curso también. así mismo. ¿Vos quién sos? Micaela, abogado, doctor. Yo prefiero que se quede nomás así la fecha como de la facultad porque ya no vamos a pelear porque yo no estoy de acuerdo porque yo ya miré el horario y para mí está bien el horario y no creo que todos los alumnos estén de acuerdo. Entonces que la facultad nomás ponga porque nos vamos a desentender acá. Laura, Laura, pero vos, nosotros no tenemos examen en esa fecha, bien que podemos ceder el paso a los demás compañeros, no sé por qué estás trancando eso. Bien. Gracias, doctor. Como le dije, Eh, doctor, yo solamente estaba eh, planteando algo que me- nosotros estuvimos hablando como curso y le estaba comentando a los demás cursos, no le estaba imponiendo yo al doctor, solamente le estaba comentando y ya que no estaba de acuerdo,
ciertas personas, ¿verdad? De hecho que cada curso tiene que hablar si de por ahí les parece esa fecha. Si no les parece, no hay ni un solo problema. Yo como, o sea, de parte de mi curso nomás, yo estoy hablando y planteando eso. Porque como le dije al doctor, a nosotros nos dieron esa facilidad de cambiar y Sí, adecuar a nuestro horario ahora. Y así. Nada más Lo, que eso. lo que se puede bien, hacer también es se crea un grupo de Telegram y ahí entran ah, todos y se somete a votación. Se pone, así se cambia mismo. la fecha, se vota y ahí el que gana se queda. Exactamente. Y eso nomás, doctor. Muchísimas Sin, gracias. sin problema. Yo, de mi parte, Gracias, doctor. vamos a hacer en el periodo que dice la facultad, solamente respetar el periodo, no podemos salir del periodo. Eh, lo que ustedes digan. Y este también es una asignatura que nos ayuda o sea, debería ayudarnos, ¿verdad? A aprender a tratarnos, o sea, a conversar, porque si hay un inconveniente, la única forma de resolver es conversando. Y esto es aquí y en Inglaterra y en la China. O sea, no hay, o sea, ¿eso qué quiere decir? Como alumnos, como hijos, como cuando sean padres, padres, cuando sean profesionales, profesionales, hablando. Y hay un modo de hablar. Y el modo de conversar es proponiendo y contraponiendo, pero siempre respetando al otro. Em, o sea, no porque yo sea muy bueno tengo que estar de acuerdo contigo, ni tampoco estar siempre en contra, porque no. Bueno, hay que poner las razones del por qué yo quiero cambiar, en este caso, una conversación, por qué quiero cambiar y a quiénes le voy a beneficiar si cambio. Y si yo no estoy de acuerdo con el cambio, por ejemplo, también, la otra postura, entonces mirar, sí, ¿por qué no quiero cambiar? Si no quiero cambiar porque no quiero cambiar nomás, o porque yo lo soy así, una cosa así, o porque me va a perjudicar, o porque le va a perjudicar a varias personas, pero siempre hay que poner razones. Eh, Eso es de adultos, hay que poner razones, el por qué quiero hacer tal cosa y por qué no quiero hacer tal cosa. Entonces, yo les recomiendo, y estoy de acuerdo con el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, eh, crear un chat, o sea, un conversatorio virtual y se decide. Ahora sí les pido, por favor, de que se respeten. O sea, de hecho, que si todos estuviéramos de acuerdo en no íbamos a necesitar de ese conversatorio. Una cuestión clara, ¿verdad? Ese conversatorio, en este caso en particular, es porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo todos. Y es para ponernos de acuerdo ese conversatorio. Ahora si nos empezamos a agredir o no dar razones de nuestra oposición a la otra proposición, entonces no vamos a salir de ningún lado, ¿verdad? Y entonces esta asignatura justamente lo que pretende es concienciar a la conducta en este caso del estudiante y después cuando sean médicos como médicos. Pero fíjense que ustedes lo que tienen que tener bien claro es que todos van a ser colegas. Cuando salgan de la facultad, si bien ahora probablemente creen que tal o cual posición te va a perjudicar o te molesta, cuando sean colegas, eh, van a ser colegas y van a tener que trabajar juntos, en algunos casos, van a tener que entrar en quirófano juntos, o sea, va a cambiar la visión de ustedes, o sea, va a ser otra la posición. Entonces, es importante aprender a respetarnos todos. Respetar no quiere decir que estás de acuerdo con la posición del otro. Eso no quiere decir respetar. Respetar significa que el otro tiene también derecho a tener su propia idea y su propia postura. Eso es respetar. Ahora, si ocurre otras situaciones,
Bien. Doctor, Acá alguien no sé si ya se autodenominó, pero dice Naomi Salinas, dice, soy la delegada del primer, yo pensé que de este curso ya. Soy delegada del primer año y creo que no hay nadie del primer año. No sé si a partir de este año, el primer año ya puede tomar esta asignatura. Si bien es optativa, pero bueno. Ahí está alguien que propuso ya al final de la clase, no podemos, todos ven los mensajes, yo nomás veo eso. Si todos ven, profe. todos ven, entonces no hace falta que yo Sí, lea. doctor, todos. Bueno, entonces no hace falta. Sí, O sea, yo lo que pregunté si al final de la clase cuando se puede hablar nomás ya, en vez de hacer un grupo de WhatsApp o Telegram otra vez, porque creo que va a ser muy quilombo, somos muchos. Y no sé, un representante de cada curso que hable y el resto escuchamos. eso ya es cuestión de ustedes. O sea, acá lo que yo digo es que esta es una buena práctica para tratar de respetarnos todos. Porque fíjense, por ejemplo, es común que personas que están en el cuarto o quinto curso no le tengan muy en cuenta al que está en el primero o el segundo. O sea, es muy común. Eso también significa que más adelante al paciente no le vas a tener muy en cuenta sus opiniones, sus creencias. O sea, te pone como una excusa por decir así, sabes que yo no quiero ese tratamiento porque yo le tengo que atender a mi perro. Y vos Profe, decís, entiendo. El tema es que nuestra delegada nomás mañana tiene que pasar las fechas, porque la facultad nos dio, como dijo Elena, el tema de que podemos elegir la fecha de los exámenes y ella mañana tiene que presentar ese documento, o sea, las fechas establecidas ya. En nuestro caso. Doctor, Pero somos muchos, compañera, por eso no puedes pensar solamente en tu caso. Tenemos que preguntar todo y después vemos. doctor, sí, justamente eso yo, por eso planteé, sé que están alumnos del segundo, primero, ahora me entero también que están los del primero, segundo, tercero. Pregunté. Y como usted dice, ¿verdad? Para aprender a tratarnos, ¿verdad? Porque yo solamente pregunté qué posibilidad había y planteé esa fecha, como usted dice, hay un periodo, que de esos periodos nosotros no podemos pasar. Y si no están de acuerdo, claro, no va a haber ni un solo problema, ¿verdad? Pero si están de acuerdo, genial, ¿verdad? Por eso yo estoy de acuerdo que los compañeros estén así, no estén de acuerdo, ¿verdad? Y así. Y no sé, nosotros por ejemplo acá dice, Dalila dice que ellos ya tienen la fecha, nosotros no tenemos fecha, yo no he visto la fecha de los exámenes que plantearon los de la facultad para la optativa. le voy a poner un ejemplo para todos, para que todos van a pasar por esto. En el mundo hospitalario, Año Nuevo, Navidad y como Semana Santa, es todo un tema. Entonces, generalmente lo que yo hago es, a ver, elijan entre ustedes quiénes son los que van a cubrir la guardia y pásenme los nombres. Profesor, perdón Sí, que te interrumpa. sí, Nosotros el 21 de abril tenemos un examen que es bioquímica. sí. Entonces, estaba viendo el calendario, ¿verdad? Y nosotros al menos el 28 de abril no tenemos nada. No sé qué les parece a los demás compañeros. Pero obviamente es mejor que hablemos entre todos y que pongamos una fecha, porque la fecha que están proponiendo, el 21, tenemos, algunos tienen el examen de bioquímica justamente, que es el 21 de abril. Justamente eso, porque al final de la clase se puede debatir eso para no interrumpir ahora la clase del profesor. Sí, mejor que hablemos al final de la clase o incluso Entonces si se quiere ponen de crear el acuerdo grupo con algún Eh, representante y hablamos por WhatsApp o incluso podemos hacer algún tipo de Zoom con los representantes. Cada uno hable con sus cursos, si está de acuerdo o no, y hacemos un Zoom, un grupo o hablamos al final de la clase igual, para no interrumpir más la clase.
Yo lo que creo es que tienen que ponerse a analizar bien, no poner más ideas así. Así como alguien puso, por ejemplo, el 21 tenemos examen de bioquímica, por lo tanto, si se puede, no queremos rendir, una cosa así. Pero siempre dentro de lo que se llamaría ser responsable, o sea, esas son opiniones responsables. Ahora, habrá también gente que estará incidentando más, no, que tiene que ser el 26, no, pero no tiene ningún motivo. Bueno, eso, y yo le digo que mejor que hablen entre ustedes y si es posible entre representantes, pero ven que no existe un único representante. No sé si el delegado todos los delegados de los diferentes cursos están presentes o están inscritos. Entonces tendrían que elegir un delegado provisorio y ese es el portavoz. Y ya está. Bien, seguimos entonces. Este tema del trato, entre los compañeros es bastante complicado, no es tan sencillo. Mientras no haya inconvenientes, todos nos queremos, todos somos buenos, todos somos espectaculares. Aparece el primer problema y ahí nos damos cuenta que había sido el más desagradable de todos los compañeros es con quien vos estabas hablando. Bien. Las nociones de autonomía y responsabilidad están interrelacionadas, como ya dijimos. O sea, que no puede haber autonomía sin responsabilidad. Y una persona irresponsable no puede tener autonomía. O sea, son viceversa. Por eso que siempre hay cuanto más responsable es la persona, más autónomo sería. Esa sería al final, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando falta la responsabilidad, la autonomía se convierte en arbitrariedad. Es decir, que la persona deja de tener en cuenta los intereses ajenos a la hora de tomar decisiones. Un ejemplo podría ser esto que estamos discutiendo, ¿verdad? No digo que sea así mismo, pero podría presentarse como una situación de lo que estamos hablando. Al querer ser arbitrario. ¿Saben lo que es el arbitrario? Ser arbitrario, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es ser arbitrario? De contra, profe, lo que está estabelecido, ¿no? Una mala actitud, así, se puede ser. Una decisión arbitraria es no tener en cuenta a la otra persona. Que no obedece a criterios ajenos, que solamente por su capricho nomás obedece. Así mismo, o sea, hace lo que a él le parece, sin tener en cuenta a las demás personas. O sea, es como vivir en una isla. Y lo que vos decís es palabra mayor, es ley, y nada. Y eso ya ahí terminó, no se discute más. Entonces, ese tipo de situaciones dificulta un poco la convivencia entre las personas. Imagínense, por ejemplo, en un matrimonio, uno de los dos dice, no, acá nadie sale si yo no permito. Eso es una arbitrariedad. O sea, no tiene en cuenta si la otra persona tiene necesidad de salir, si quiere salir. O sea, totalmente arbitrario. O otras situaciones que solamente cuentan la opinión de una persona. Eso es una autonomía sin responsabilidad. Entonces, después de hablar mucho de lo que es la responsabilidad, ahora nos meteremos un poco en lo que es la responsabilidad social. Es decir, ya dijimos que uno no puede ser responsable de forma individual.
sea, siempre la responsabilidad conlleva a tener contacto con otros. Siempre va a ser así. O sea que si yo vivo como ermitaño, no tengo responsabilidad social, excepto conmigo mismo, ¿verdad? O sea, la responsabilidad de alimentarme, de hidratarme, de cuidar mi salud, hasta ahí. Una responsabilidad hasta ahí. Pero no tengo una responsabilidad o un compromiso con otras personas. Es más, no me interesan las otras personas. Eso sería el otro lado de lo que sería la responsabilidad, o sea, sería la arbitrariedad. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, es el compromiso que tienen los individuos o como miembros de un grupo o organización en beneficio de la sociedad. Bueno, hay que entender de que no todos los grupos y organizaciones sociales van a favor de la sociedad. A ver, podemos decir, por ejemplo, las organizaciones campesinas que dicen que luchan por la tierra, que luchan por esto, que luchan todo lo que vos quieras. Es una organización bastante interesante si es que cumple su rol. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí en el Paraguay, el ser sin tierra es una profesión. O sea que la gente toma como una profesión ser sin tierra. Se sienten orgullosos, nosotros los sin tierra, una cosa así. Y las organizaciones son lo que promueven eso. Las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones campesinas. Y va en contra de la dignidad de las personas. Y no a beneficio de la sociedad. O sea, hay que tener en cuenta que eso es así. No es que hay que organizarnos para hacer tal cosa nomás, sino hay que organizarnos con fines bien determinados. Y sobre todo que nadie salga de esos fines. Bueno, entonces es una ideología personal o grupal de la ética y se tiene hacia la sociedad. De otra manera decimos que la responsabilidad social es la obligación de responder ante la sociedad en lo general y ante algunos grupos en lo específico. Entonces, esto ya es una responsabilidad que va más allá de lo que nosotros hacemos individualmente nomás, sino teniéndole en cuenta siempre a otras personas o otros grupos o lo que sea. Yo creo que esta asignatura, así como están planteando ustedes, va a ser una buena práctica de lo que es responsabilidad social. O sea, si nosotros vamos a defender a capa y espada lo que a mí solamente me interesa, o voy a también poner en consideración las necesidades y las obligaciones de otras personas o otro grupo. Porque eso es lo que sucede en la sociedad cuando uno se olvida que existe otro grupo y que tiene también necesidades y obligaciones. Entonces, nos peleamos todos, por supuesto. ¿Verdad? Y a veces nos peleamos por cosas que no tienen mucho sentido ni valor. Bien. La responsabilidad es un término que ha evolucionado continuamente y que en el tiempo se va adaptando a diferentes actores y situaciones. ¿Eso a qué se refiere? Ya se refiere que anteriormente, por ejemplo, las empresas no tenían una responsabilidad hacia la sociedad. Es más, hay un autor de los años 70 más o menos, que decía que la responsabilidad social de una empresa es la ganancia. Cuanto más gana, más responsabilidad social tiene. ¿Y por qué sostenía eso? Y porque entonces quiere decir que va a contratar más personas de ese entorno. Entonces, esa era la definición de responsabilidad social que mucho tiempo estuvo vigente.
hasta hoy día, inclusive, si ustedes van a escuchar, por ejemplo, que la gente dice, sí, es narcotraficante, pero le da de trabajar a la gente. No. Ahí hay una disyuntiva muy grande, ¿verdad? O sea, está bien darle de trabajar a la gente, pero de que sea narcotraficante o mafioso o lo que sea, ¿verdad? No es ningún valor. Entonces, si ustedes se fijan, es la misma política que decía Foreman, que la responsabilidad social de una empresa es ganar más y más, con el solo objetivo de contratar más personas en la empresa. O sea que ese es el beneficio que da la empresa a la sociedad. Hoy en día esas ideas ya no corren, ya no es lo mismo. Las empresas como personas jurídicas tienen una responsabilidad igual que vos o cualquiera de nosotros como médicos. Las empresas como personas jurídicas, nosotros como personas físicas, tiene una responsabilidad, es decir, tiene que responder a un compromiso con la sociedad. Y no es solamente ganar. Bien. Otro concepto que podemos traer aquí está íntimamente ligado con la sustentabilidad y la sostenibilidad para asegurar nuestro futuro. ¿Qué es la sustentabilidad y qué es la sostenibilidad? Bien, un proyecto, para que sea válido, cualquier proyecto que sea válido, por ejemplo, un proyecto de estudiar medicina, tiene que ser sustentable y sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vos tenés que saber de dónde vas a sacar la plata para pagar las cuotas. Eso significa sustentabilidad. Y tiene que ser sostenible. Es decir, que con esa plata que vos recibiste tenés que ir creciendo, avanzando. Es sostenible, no puedes estancarte, no puedes estar en el primer curso 5 años. Y se va gastando la plata de todo el tiempo y no hay progreso. No sé si me comprenden la idea. Sí, profe. Sí, profe. Es decir, nosotros no podemos hacer un proyecto, por ejemplo, vamos a hacer atención médica al bañado norte o sur. Y ya tenemos ¿cómo se llama? El dinero, o los recursos para hacer esa atención. Y luego detectamos otras patologías, por ejemplo, estamos ya 5 años haciendo la misma cosa y se detectan otras patologías, pero no avanza eso. Es decir, es sustentable, pero no es sostenible. Entonces, para cualquier proyecto o cualquier responsabilidad social, tiene que ser sustentable y sostenible. Es decir, empezamos por algo pequeñito, avanzamos año a año o cada bianual o quinquenal o lo que sea, pero avanzamos, no nos quedamos estancados. Bien, y eso es para asegurar el futuro. El tema del futuro es todo un tema. Fíjense que ahora mismo lo que más se discute en la sociedad es, por ejemplo, el cuidado o la protección a las personas por nacer, que sería el feto. Eso se discute mucho hoy en día. Luego, si nosotros hablamos del futuro de la humanidad, no estamos hablando solamente del feto por nacer, o la persona por nacer. Estamos hablando de esa persona que todavía ni existe. Dentro de 100 años, por ejemplo, que sería un futuro, van a estar personas que no están todavía. O sea, dentro de probablemente de 30, 40 o 50 años recién van a aparecer. Y
De eso estamos hablando cuando hablamos del futuro. Y es importante entender, ¿verdad?, que hay personas que se resisten a tocar temas que involucren a personas que ni siquiera existen. Entonces, hay siempre una contraposición, aunque usted no lo crea. Parece tan lógico, ¿verdad?, de que las personas dentro de 100 años, lo que estamos hoy ya no vamos a estar. Y sin embargo, lo que van a estar ahí dependen de nosotros. Dependen de las decisiones que tomemos nosotros. Esa es la realidad. Sin embargo, hay personas que dicen, no, ¿por qué nosotros vamos a preocuparnos de gente que todavía no existe? Si ni siquiera nos podemos ocupar de las personas que ya existen. Otra posición, ¿verdad? O sea, son cosas que van surgiendo y en la práctica tenemos que ir sustentando. ¿Hay alguna pregunta que quieran decir? No, profe. Bien. Esto es lo que le decía un poco hace rato yo, que el origen de la responsabilidad social parece ser muy antiguo, ¿verdad? Aristóteles menciona el concepto a través del Sum Politikon, que hace referencia a la capacidad del ser humano de relacionarse políticamente creando sociedades, es decir, vivir y pensar en sociedad no como un ser aislado, desde ese punto de vista. Pero, como les decía ahí, cobra fuerza en los años 70 con la definición que presenta el Premio Nobel en Economía Milton Friedman, que define a la responsabilidad social de los empresarios es incrementar sus ganancias. Esta es una idea que prosperó y estuvo presente por muchos años. Ahora estamos diferentes a eso. Es decir, por ejemplo, si nosotros aplicamos lo que dice Friedman, por ejemplo, vos como médico, lo que tenés que preocuparte es en recuperar tu inversión y ganar. Porque fíjense ustedes que recibirse de uno de médico cuesta mucho dinero. Luego, cuanto más rápido recuperamos esa inversión, es mucho mejor. Y dentro de ese afán, generalmente lo que caemos en situaciones rozando lo que se llama el delito o el crimen. O sea que algunas personas seguramente para ganar unas platitas inclusive puede ir en contra de sus principios. Por ejemplo, cuando era estudiante, defendía a capa y espada el tema de la persona por nacer, y luego se le presenta de que si gana plata, con eso no le importa hacer. Por ejemplo, son cosas que puede ocurrir. O sea, yo mientras que no esté frente a frente con el tema del problema ético propiamente dicho, soy muy duro y digo, sostengo firmemente de que eso no se puede hacer. Pero cuando estoy ya ahí practicando eso, y a mi conveniencia, es otro cantar. Bien, la responsabilidad social es la teoría ética o ideológica de una entidad, ya sea un gobierno, una corporación, organización o individuo, tiene una responsabilidad hacia la sociedad. Es decir que, fíjense que la responsabilidad social tiene un componente ético muy grande. Si nosotros consideramos a la ética como la madre de todas las regulaciones de la conducta humana, entonces sería nuestra forma de actuar, ¿verdad? Esta responsabilidad, como decíamos hace rato, puede ser negativa, significando que hay una responsabilidad de abstenerse de actuar,
Por ejemplo, si uno cree que el aborto es un delito, entonces se abstiene a hacerlo, ¿verdad? O puede ser muy positiva y significa que hay una responsabilidad de actuar, ¿verdad? Si uno considera que en el mismo caso, el aborto hay que realizarlo, y bueno, ya está, se hace. Bueno, en el Paraguay ustedes saben, ¿verdad?, que eso no se puede hacer. Por más que mucha gente dice que sí, ¿verdad?, pero no se puede hacer, no se debería hacer, no está contemplado en la ley. El Código Sanitario, en su artículo 26, dice claramente que eso se remite al Código Penal, y en el Código Penal y la Constitución Nacional dice que a las personas, el Estado está obligado a proteger a las personas desde su concepción, dice nuestro Código Penal y en la Constitución Nacional. Es decir, que si alguna vez se quiere implementar aquí el aborto, se tiene que cambiar la Constitución. Eso quiere decir. Sin embargo, hay otras trampitas que se pueden hacer para... Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Está explícito en la Constitución Nacional que lo que es el matrimonio. Es una de las pocas constituciones de Latinoamérica que tiene esta idea. Otras constituciones no tienen. Por ejemplo, el de la Argentina no tiene. Entonces ellos no tienen mucho drama de aprobar una ley y ya está. En nuestro caso, la Constitución Nacional establece que el matrimonio es la unión efectiva entre el hombre y la mujer, dice. O sea que claramente dice eso en la Constitución. Entonces, si se quiere cambiar si se quiere crear una ley sin cambiar la Constitución, es inconstitucional y no va a correr. Y hay muchas otras cosas que hoy en día en los otros países ya son leyes, ya se están cumpliendo, que aquí en el Paraguay todavía no se trató a profundidad, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en el año, creo que 5 años atrás más o menos, presentaron unos legisladores una ley que se llamaba la ley de la autodeterminación. Esa era una trampita que pretendían hacer estos legisladores a la Constitución Nacional. Es decir, ¿qué significa que la ley de la autodeterminación? Y que yo me considero, yo en mi condición, así como estoy, me considero, por ejemplo, mujer o perro o lo que sea. Autodeterminación quiere decir que yo decido lo que es para mí. Y entonces, si yo digo que soy mujer y entonces la otra mujer es mujer y dice la Constitución Nacional, mejor dicho, al revés, la otra mujer se considera hombre y se le reconoce como hombre, entonces, ¿qué significa? Significa que como yo soy mujer siendo hombre y la otra persona es hombre siendo mujer, según esa ley, entonces no habría ya impedimento constitucional. ¿Por qué? Porque la ley, la Constitución dice entre el hombre y la mujer. No dice que si se cree mujer ni nada por el estilo. Si yo me considero mujer y la ley me reconoce como mujer y a la otra mujer como hombre, entonces no hay más impedimento. No sé si me comprenden la idea de lo que sucede con las trampas. Es manipulable la ley. Claro, Doctor, así. es muy manipulable. Así. O sea, según la conveniencia, se abarca eso. Pero si es que vamos por lo biológico, un poco complicado. O sea, no se puede maniobrar esa ley. No, la ley natural no hay forma de maniobrar, es manipular. Eso sí es categórico. Pero nadie lo plantea
nadie plantea como una cuestión natural, o sea, desde el punto de vista de la ley natural, sino desde el punto de vista de la ley, ¿cómo se llama? La ley fáctica. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que yo creo, y ya está. O sea, funciona un poco complicado, pero siempre hay que tener presente que todas las leyes reflejan lo que es una sociedad. Porque hay que considerar de que el Estado somos todos nosotros. No es que el Estado es el gobierno. El gobierno nosotros lo pusimos ahí para que pueda manejar el Estado. Pero el Estado somos todos nosotros. Esto que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con los legisladores, que se descubre que son, ¿cómo se llama? Participan en cuestiones ilícitas, en general. Era de público conocimiento, todo el mundo ya hablaba de eso. Pero como eran ellos los capos, y ahí está el error de la sociedad siempre. Que creer que ellos son los capos somos nosotros. Somos el pueblo. Solamente que tenemos que coordinarnos entre nosotros y hacer las cosas como tiene que ser y obligarle a las autoridades a que hagan lo que tienen que hacer. Pero nosotros no somos así los paraguayos. Ustedes saben, ¿verdad?, que la independencia del Paraguay fue sin sangre. Y nosotros arrastramos esa revolución sin sangre. Porque no existe, según los libros, revoluciones sin sangre, excepto en Paraguay. El golpe de Estado que tuvimos en el 89 tuvimos un poco de sangre, pero pensando a quién se le enfrentaba, era poquísima la sangre que se derramó. O sea que prácticamente nada. Bien. El término bioética es relativamente reciente. En el año 70, el bioquímico Van Rensselaer Potter, para llamar la atención sobre el hecho de que la ciencia había realizado avances muy rápidos sin prestar la atención necesaria a los valores. Este era un problema ya de los años 70, casi al mismo tiempo que Prima, que decía que la responsabilidad social. Entonces, durante un tiempo el término hizo referencia al intento de vincular hechos científicos y valores en el ámbito medioambiental. Eso era más o menos hasta ahí nomás llegado. Pero hoy en día hay un significado más amplio, incluye la ética médica o más en general la ética asistencial. Ven que nosotros tenemos un comité de ética en la facultad, que siempre queremos avanzar un poco más. Por ejemplo, queremos tener un comité de ética que se relacione a atender a la población, a la comunidad educativa en exclusivo, y otro sería la asistencial y otro sería la investigación. Y ahí cubriríamos todos los ámbitos de la ética. Sin embargo, tenemos ciertas limitaciones en cuanto a abarcar esos. Pues una es la asistencial, por ejemplo, no tenemos todavía la necesidad imperiosa, por decirlo de esa manera, por la sencilla razón de que no tenemos un hospital que sea nuestro. El día que tengamos un hospital que sea nuestro, yo creo que va a ser de imperiosa necesidad. Luego, la comunidad educativa está todavía en pañales, por decirlo así. O sea, todavía no hay una integración fuerte entre docentes, entre alumnos y entre los administrativos. Entonces tampoco hay mucho dilema. Y prácticamente el comité de ética se encarga de la parte investigativa, o sea, de evaluar los protocolos de investigación. Y algunos temas que se plantean muy esporádicamente, que sean de relacionamiento. Bien. Entonces,
a lo largo de la historia siempre hay ejemplos de reflexión ética en la medicina. Y hasta hoy, las últimas décadas, cuando la bioética ha evolucionado como subdisciplina de la ética. Por ejemplo, podríamos citar algunos puntos a reflexionar. El caso de los testigos de Jehová. No sé si en este grupo hay gente que participa de ese movimiento religioso. Pero para la medicina siempre fue una canasta el tema de resolver el tema de los testigos de Jehová. Porque ellos piensan o dicen o creen, o sea, la forma en que ellos se manifiestan es irrelevante para analizar eso, pero desde el punto de vista que ellos plantean, dicen que la vida de las personas está en la sangre. Quiere decir que si a mí me ponen una sangre que sea de un bandido, por ejemplo, me está condenando al infierno, una cosa así. Ahora, la pregunta del millón es, ¿respetamos eso? ¿Hacemos lo que nosotros sabemos? ¿O buscamos alternativas? Esa sería la pregunta que hay que analizar cuando se presenta ese tipo de problemas desde el punto de vista ético, y solamente ético porque legal no es, ¿ya? O sea que lo legal es que uno recurre a la justicia y el médico puede hacer lo que se le da la gana. O sea, no es, se le da la gana es una forma de decir nomás, se le da lo que corresponde. Si hay que transfundirles de transfunde, y si no, no. O sea, la justicia le puede otorgar. Ahora, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la responsabilidad social del médico, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Buscar una alternativa de... ¿Cómo? Buscar una alternativa adecuada para ambas opiniones, porque hay que encontrar una solución, porque en la parte ética, obviamente que hay que respetar la opinión que tenga el paciente. Si es su creencia, también no podemos obligar, porque por creencia se avalan ellos. Porque hay una parte de la ley que dice que por creencia, la creencia es una actitud de la persona que no se puede doblegar ante otro criterio médico. Esa es mi acotación en ese tema, porque yo ya he visto casos que se llega a la corte por el tema de no respetar la religión de otro. Sí. Y si se muere, por ejemplo. O sea que... Ahí ya entraría en parte ya ético del personal médico. Entonces el personal médico tiene la palabra mayor, porque el personal médico tiene a defender la vida, y si es que no hay otra alternativa, por más que la religión se oponga, a ella el personal médico puede decidir. Profe. Sí, escucho. Mis padres son testigos de Jehová. Yo crecí ahí escuchando lo que decían. En realidad, hay algunos textos bíblicos que dicen que el cristiano de esta congregación no debe hacer uso de sangre, porque sangre es como algo milagroso. Entonces, por ellos no saber qué hacer con sangre, nem transfunden, tampouco recebem. De verdade, eles mesmos não sabem o que quer dizer isso. Como não entendem bem qual é este significado do sangue, não fazem uso. Lo que diz o profe
piensan los árabes, que cuando se transfunde recibe la alma, el espíritu de otro. Pero estos testigos solo no utilizan porque realmente no entienden qué quiere decir estos textos bíblicos. Por eso no utilizan sangre. O sea que según vos se le puede convencer, por decirlo así, de los beneficios que pudiera tener un paciente, porque si no entiende algo y está asumiendo como algo porque le dicen nomás, porque es importante entender una cosa. Una persona no es solamente su cuerpo, ¿verdad? O sea, una persona es espíritu y también es cuerpo. O sea que lo que cree prácticamente también forma parte de lo que es. No es que solamente, no es una cosa así que... Ahora, estamos hablando de una persona convencida de que lo que practica y no sé cómo esa parte es. No entiendo muy bien porque no estoy... Lo único que yo sé es que ellos no aceptan, ¿verdad? Eso es lo único que yo sé. Pero sí, hay... Este tema, como ellos ahí no entienden bien este tema de la sangre, no hacen uso porque realmente no entiende ahí si Dios le va a jugar adelante o no. Se abstén de la utilización de cualquier forma. Pero es una cuestión de fe, ¿verdad? Claro, y por eso. Es totalmente cierto. O sea, la idea es, fíjense lo que estamos nosotros hablando. Nosotros, la idea es, si nuestro conocimiento va a salvar la vida, va a salvar la vida. Es casi seguro que salva si va a morir desangrado y tiene un shock hipovolémico, la solución es la transfusión. Eso no hay problema, ese es el conocimiento. Ahora, ¿qué pasa si este paciente no permite, no acepta, o los familiares no aceptan? Y es mejor que mueran antes que vivir muerto, más o menos. Esa es la idea que ellos proponen, ¿verdad? O sea, que le salvan la vida corporal, luego esta persona vive amargada, por decirlo. O sea, vive como si fuera que ya murió. Porque esa es su forma de creer. Puede llegar hasta el suicidio también, doctor, por violar su creencia. Así mismo, puede inclusive, si bien a lo mejor no hace un suicidio de tirarse un tiro o cosas así, pero va a entrar en depresión, va a dejar de comer, y va a entrar en, capaz que de esa manera, ¿verdad? Entonces, fíjense que es muy interesante la posición que hay que ir asumiendo en estos temas, porque a veces nosotros nos empecinamos en querer salvar el cuerpo y resulta que la persona cree que la vida está en el espíritu, por ejemplo, y no en el cuerpo. Y vos te empecinás en salvar su cuerpo. Entonces, si se dan ustedes cuenta, no es tan fácil de respetar ese tipo de decisiones o ese tipo de posiciones que tienen estas personas, ¿verdad? Que no sé, en el peor de los casos rechazamos su idea, decimos que loco, qué sé yo, pero eso no es la solución. O sea, no sé si me comprenden la idea. O sea, vos estás obligado a respetar lo que la otra persona cree. Y por eso siempre digo que no me voy a operar porque tengo que cuidarle a mi perro. Y bueno, esa es su decisión. Tu obligación Doctor, respondeme a la pregunta entonces. Entonces, ¿vas a dejarle morir al paciente por una creencia? Y se buscan las alternativas. Hoy en día hay muchas alternativas que se pueden usar los expansores para mantener la presión arterial activa. Hay algunas personas, por ejemplo, algunos de este grupo que solamente no acepta la sangre total, por ejemplo. No puede aceptar plasma. O sea,
se busca la alternativa y es en consenso y con los familiares, en este caso, porque el paciente no va a poder estar respondiendo, ¿verdad? Pero se busca la alternativa. Luego, por último, se recurre a la justicia y fíjense que este tema de la justicia es muy importante porque lo mismo ocurre con el tema del aborto. ¿Por qué la gente quiere que se apruebe el aborto? Y porque la ley ya te autoriza a hacerlo. Y el resto ya no importa. Lo mismo en este caso. Si vos recurrís a la justicia te va a decir, sí, hay que salvar la vida. Porque la vida para la justicia está en el cuerpo, no en el espíritu. Muy bien. Entonces te da la razón y no te importa ya. Ya puedo todos ya apetece. Bueno, eso sería... Te escucho. No, quería decir nomás que el tema de la religión, sexo y etnia es muy vidrioso para acá. Hasta la ley es muy quilombera para eso. Sí, sí. En tema de salud también es porque, por ejemplo, hay el tema del aborto y la eutanasia, por ejemplo, son temas muy delicados que hasta ahora no se está encontrando una opinión estandarizada para todos, porque algunos se oponen, algunos aceptan y tienen sus ideales. No, hay temas que todavía, bueno, nosotros aquí en el Paraguay estamos viviendo en ese sentido como una isla. O sea que nosotros nos manejamos todavía dentro aquí, según nosotros, ¿verdad? Pero eso no va a llevar mucho tiempo, o sea, cuando ustedes se reciban o cuando estén ejerciendo la profesión, la mitad por ahí más o menos, ya les va a venir encima y muchas cosas que seguramente van a ser legales y obligatorias que hay que hacer. No sé si recuerdan, por ejemplo, el caso ese del médico argentino que la madre se fue para abortar y el médico notó que el feto extraído tenía vida y lo salvó y ahora está en la cárcel, porque la madre no quería que viva. O sea, son cosas que estaban ocurriendo acá a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y son reales, no son cosas que estamos inventando. Y todo eso nosotros tenemos que ir ya masticando porque la ley nos va a obligar. Bueno, a ustedes, ¿verdad? Porque yo ya estoy de salida del planeta, por decirlo así. Yo no creo más que puedo estar discutiendo todavía seguramente, si Dios quiere, ¿verdad? Pero ya no ejerciendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos ciertas situaciones que hay que ir salvando, ¿verdad? Sí, alguien pregunta si esto va a salir. Y sí, la idea de este tema es, por ejemplo, plantear un problema de este calibre, no digo que sea el mismo, y escribir cuál es tu idea de eso. O sea, fíjense que esto no hay una quién está en lo cierto y ni quién no está en lo cierto, porque no es una cuestión legal. ¿Comprende la idea, verdad? Sino va a depender de tu conciencia y tu buen juicio. Ahora, no puedes dejar de escribir porque tu buen juicio no sé cómo te decir, ¿no? Alguna idea tenés que tener sobre analizar estos puntos. Y no se trata de acertar o no acertar porque no existe acertar o no acertar. No es como un examen convencional de las otras asignaturas que la respuesta correcta es esta y esta no es. ¿Se entiende la idea, verdad? Sino más bien es una posición personal sobre estos temas. Pues, sí. Doctor, no sé si usted ya lo dijo, y si ya lo dijo, le pido disculpas, pero no escuché. ¿El examen parcial será presencial? ¿Cómo? Presencial, sí señor, presencial. Bueno, hasta el momento, ¿verdad? No sabemos cómo va a comportar, pero hasta el momento lo tratamos como presencial. ¿Está bien? De lujo, gracias, doctor. Eso. Bien, ya van a llegar nuestra hora y necesito llamar la lista.
porque si no se me complica todo esto. Y todavía no... no sé por qué me sale esto acá. Me sale la otra asignatura y no me sale esto.